mi ser y que prontamente pueda ser puesta por obra. Señor, ministra nuestras vidas. Ministra, Señor amado, mi Dios, a cada uno de tus hijos y que sea en esta preciosa noche, oh Dios, tu Espíritu llenándolo todo. Gracias, pues, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En Job capítulo número 7, en estos primeros 10 versículos, sí, los cuales en todo el capítulo estaríamos hablando que está dividido en dos partes. En la primera, reconociendo Job que su vida a la verdad es nada comparada, sí, con la vida, diríamos, antes de la prueba. Esta etapa de Job, sí, en los primeros 10 versículos harán mucho énfasis en la fragilidad que el hombre en esta tierra está propenso. Y claro está, en la última parte, es decir, del versículo ya 11 al verso 21, Job definitivamente se quejará ante su Creador por su condición. Sí, concentrémonos pues en los primeros 10 versículos. Dice pues en los primeros de ellos, ¿no es acaso brega? Y este término es un ataque recíproco de una amplitud de reciprocidad, diríamos así. No es la vida del hombre una lucha constante, el hombre contra la vida y la vida contra el hombre, es lo que intenta decirnos con esta pequeña palabra. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero, es decir, de aquella persona que vive para trabajar, o dicen otros, trabaja para vivir? Versículo número 2, como el siervo sí suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así, y esto es interesante considerar, así he recibido meses de calamidad. Algo obviamente turbio que podríamos decir que existen en estas palabras es que al parecer Job, obviamente, luego de haber pasado ya mucho tiempo, ya que si usted viene por favor conmigo, en ese mismo capítulo número 7 dice más adelante que él habría recibido en el verso 3, meses de ¿qué? Meses de calamidad. Y como ya usted lo sabe, no cualquier calamidad. La Escritura nos dice en el versículo número 5 que esa calamidad estaba asociada a una destrucción de su cuerpo. Dice, mi carne, versículo 5, está vestida de gusanos y de costras de polvo. Y eso ya por meses. Ahora, eso turbio que he mencionado, que se puede encontrar en esta declaración de Job, es que él lo asocia como que esta es la paga, esta es el salario o la recompensa que ha recibido por toda una vida, ojo, de fidelidad a Dios. Esto, mi amado hermano, luego será duramente, de alguna manera, sí, tomado por otro hombre llamado Bildad, para poder de alguna forma exhortar a Job más adelante, claro está. Pero entendemos, mi amado hermano, sí, que Job se siente prácticamente, sí, en el ocaso, se siente destruido. Ya prácticamente él ve que está en agonía. En el versículo número 3 nos dice, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Y cuando habla de noches de trabajo, habla de tantas noches que no pudo conciliar el sueño por cuanto la enfermedad se lo estaba así consumiendo. Yo no sé, mi amado hermano, pero creo que todos hemos pasado por momentos difíciles, sobre todo de enfermedad. Y a veces las noches cuando uno está enfermo se vuelven eternas, y mucho más si se está velando a un ser querido, si se está atendiendo a un hijo de pronto con una alta fiebre durante toda la noche. Uno mira el reloj a cada instante y parece que los segundos se vuelven minutos y los minutos se vuelven horas y las horas se vuelven días enteros. Uno no diríamos descansa esperando de que amanezca para correr con su muchacho al médico.
Mi querido hermano, las noches, los días de Job se han visto, sí, de acuerdo a lo que narra el versículo número 4, se han visto, sí, como eternos, dice la última parte del verso 4, mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el amanecer, hasta el alba. Verso número 5, léalo por favor nuevamente. Mi carne y mis días, hablando de la vida del hombre, mis días fueron, hablando de la vida del hombre en cuanto a su, diríamos, holgura, en cuanto a su comodidad. Él a la verdad no sopesa tanto bien y tanta gracia en ese momento de la circunstancia adversa. No pesa de que Dios le había dado muchos días de vida, muchos años de bien y grande prosperidad. Usted recordará cuando se leía el primer capítulo de Job, de qué manera Dios había engrandecido a este sobre cualquier otro hombre de la región oriental. Pero en el momento de la prueba, nada de esto pudo llenarlo, nada de esto pudo tranquilizarlo. Él solo se enfocó en la desgracia y pudo decir en el versículo número 6, mis días fueron más rápidos, más veloces, más fugaces que la lanzadera del tejedor. Yo no sé, pero si usted en algún momento ha revisado en internet, sobre todo, que es ahí donde se encuentran muchos de estos videos, de cómo se puede llegar a tejer una alfombra o un telar, sabrá muy bien que hay agujas de madera que pasan a una velocidad increíble de un extremo al otro, ¿verdad? Para ir hilvanando línea a línea, hilo a hilo, cada parte de esa alfombra. Pero la velocidad con la que ésta obviamente lo hace es lo que toma Job como referencia de que así han sido sus días, todos sus días, antes de que la desgracia llegara. Es decir, todo lo bueno que recibí se ha pasado en un abrir y en un cerrar de ojos. Pero la calamidad parece eterna, parece que no tiene fin. En el versículo número 6 termina diciendo, y fenecieron, es decir, y murieron sin esperanza. Verso número 7, ¿qué tiene Job que decirle al Señor? Acuérdate que mi vida, y Job lo reconoce, mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Y concentrándome en esta primera parte, mi amado hermano, y he titulado a la verdad todo el pasaje bíblico como la vida del hombre, es necesario entender la fragilidad con que el hombre está en esta tierra. Y quisiera de primera mano que me acompañase, por favor, venga conmigo, sí, para poder tener un inicio para esta predicación, esta enseñanza, en Hebreos capítulo 9, verso 27. Veamos bases a la verdad para poder de ahí en adelante, sí, seguir esta enseñanza. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 9, sí, recordemos simplemente una gran verdad escritural. Hebreos capítulo número 9, sí, versículo número 27. ¿Lo tiene? Dice ese texto bíblico, sí, y de la manera, porque así Dios lo ha prefijado para todo ser humano, y de la manera que está establecido para los hombres, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios ha establecido para todo ser humano? Que muera una sola vez y después de esto el juicio. No me concentro mucho en lo último, pero sí me concentro en lo primero que se hace conocer al hombre. El hombre, así Dios lo ha puesto o le ha dado vida para que pueda morir. Mi amado hermano, la transición de la vida del hombre es corta. Dios otorga la vida, pero también la toma otra vez de vuelta. Si uno va al libro de los Salmos, en el capítulo número 104, lo hace ver de manera muy eficaz, muy sencilla, pero obviamente es un tema que ningún ser humano quisiera, sí, experimentar.
En Salmos, libro de los Salmos, luego del libro de Job, en el capítulo número 104, mira lo que nos dice el Señor, versículo número 29 al 30. Verso 29 y verso número 30 nos dice ahí: escondes tu rostro, se turban, hablando de quienes obviamente no pueden visorar el rostro del Señor. Y ahí inmediatamente, ¿qué ocurre? Mira, les quitas, ¿qué cosa? Como Dios prácticamente nos deja, ya en el ocaso. Dice, les quitas el hálito, dejan de ser, e inmediatamente, ¿qué pasa con el hombre? Vuelven al polvo. Amén. Todo hombre ha de saber que si vive es porque Dios no ha retirado de él el hálito de vida. Su soplo, dice más adelante en el verso número 30, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Es por su hálito, por su espíritu que el hombre tiene la vida. Si Dios, mi amado hermano, lo retira, hasta ahí llegamos. Amén. ¡Qué fragilidad la vida del hombre! Mi querido hermano, Job así mismo lo hace considerar cuando nos dice en el verso 7 del mismo capítulo 7, acuérdate, le dice Dios al hombre, acuérdate que mi vida es un soplo. Sí, un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien, por lo menos tu bien en esta tierra. Si quisiera ir un poco más allá, mi amado hermano, acompáñeme por favor al libro de los Salmos, capítulo número 103. Es importante ahondar un poquito en ello para poder entender, mi amado hermano, que esa, diríamos así, fugacidad con la que el hombre vive en esta tierra debe de ser aprovechada al máximo. Porque debemos de entender que así como está establecido para el hombre, que muera una sola vez, también ese texto decía que luego de ello, ¿a qué se dispondrá el hombre que muere? Al juicio de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 103, veamos con detenimiento qué nos dice el verso 14 y verso número 15. Salmo 103, verso número 14 y verso número 15. Pero Él conoce nuestra condición. ¿Y qué sucede cuando Él conoce en nosotros esa fragilidad? Se acuerda de que somos polvo. Verso número 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Verso número 16, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Así de frágil, así de efímera es la vida de todo ser humano. Pregunto, mi amado hermano, ¿quién de nosotros anhela la muerte? ¿Quién de nosotros anhela ser despachado ya de esta tierra? Yo creo que nadie. Más bien se ora y se busca y se pide de Dios que nos extienda su misericordia para poder aprovechar nuestra estadía aquí y hacer lo que a Él le agrada. Por lo menos ese es el deseo de toda persona que quiere vivir agradando a Dios. Lo penoso es que vivimos en un entorno donde la vida del hombre no se la inclina a la voluntad de Dios, sino muchas veces a hacer lo que nosotros deseamos. En ese sentido, la exposición de fracasar en esa, diríamos, expectativa de Dios, ya que Dios, como también lo dice en Eclesiastés, Dios ha hecho al hombre recto, perfecto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Mi amado hermano, dice la Biblia, y si me acompaña por favor, también en el Nuevo Testamento, porque ahí también se nos ilustra
con respecto a la fragilidad de la vida del hombre. Venga conmigo al capítulo número 4. Santiago, capítulo número 4. En el Nuevo Testamento. Después de la carta a los Hebreos. Santiago, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Verso número 13 al 14. Santiago, capítulo número 4, verso 13 al versículo número 14. Dice el Señor: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Esto posiblemente se lo asemeja o se lo dice en función de las proyecciones que un hombre de negocios puede en su agenda anticipadamente prepararla para todo un año de trabajo. Y en función, obviamente, creyendo él de que va a tener vida, sí, por largo tiempo. Y de ahí se toma esa idea. Y dice, estaremos allá un año y traficaremos, esto es, comercializaremos. ¿Y qué más haremos luego de esa comercialización? Y ganaremos y vamos a obtener gran beneficio por nuestra labor. Pero, mi amado hermano, el verso 14 es contradictorio con lo que el hombre establece. ¿Cuántas veces antes de leer el verso 14 nosotros planificamos para nuestros días futuros? ¿Quién de nosotros no se ha sentado y ha dicho, bueno, voy a coger tal carrera, son 8 semestres, son 6 semestres, estudio, luego decía obtengo mi título, aplico en tal lugar, sí, y de ahí, Dios mediante, me voy de viaje, sí, o compro el carro que tanto soñé, pero la planifica completito, ¿verdad? De inicio a fin. ¿Quién no ha planificado sus días futuros cuando está de enamorado antes de casarse? ¿Quién no ha dicho, verdad, en esa etapa de noviazgo, sí, nos unimos, nos casamos, vamos a tener 3 hijos, 2 hijos, 5 hijos, 10 hijos, no sé cuántos quiera tener? Sí, vamos a trabajar, vamos a comprar una casa, vamos a vivir de lo más lindo en este mundo. Mi amado hermano, si bien es cierto, soñar no cuesta nada, nuestros sueños deben de contemplar la voluntad soberana de Dios. Porque en ello, mi amado hermano, está o no la realización de dichos sueños. Ante todo, sí, y dando esta pequeña premisa, en el verso 14 dice la Biblia, cuando no sabéis. Y esto obviamente es competencia exclusiva de Dios. No sabéis lo que será mañana. ¿Cuántos han planificado para el día de mañana, sí, alguna actividad? ¿Cuántos lo han planificado? ¿Cuántos han dicho mañana voy a tal lugar? O mañana voy al centro, hago esto, mañana voy al banco, mañana aquí, mañana. ¿Cuántos han dicho esto mañana? ¿Ah? Bien puede hacer que en esta noche, sí, la conjuntivitis se desarrolle y mañana ya no salga. Así de frágil, ¿verdad? Y de sencillo se pueden turbar, ¿qué cosa? Nuestros planes. Sí, eso es lo que quiero dar a conocer. Job, mi amado hermano, sí, lo tuvo como experiencia personal. Dice la Biblia, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, mira cómo lo pone el Señor. Es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Y luego, ¿qué sucede con esa neblina? Se desvanece. Hoy estás lleno de fuerza. Mañana puedes estar postrado en una cama. Hoy puedes estar planificando grandes negocios. Mañana puedes estar, sí, en bancarrota también. Mi amado, el porvenir del hombre no depende del hombre. El porvenir del hombre depende de Dios. Amén. Eso es lo que obviamente debemos de resaltar en esta noche. Cuando uno retoma el capítulo 7 del libro de Job,
Recuerde, mi amado hermano, lo que dice Job en el versículo número 8. Los ojos de los que me ven no me verán más. Él ya se veía prácticamente en el sepulcro. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube, parecido a lo que decía acerca de la neblina, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, es decir, al lugar de los muertos, sí, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar, dice ahí, le conocerá más. Mi amado hermano, esta primera parte de este precioso capítulo número 7, vuelvo, sí, y hago énfasis, recalca la fragilidad de la vida del hombre en la tierra. Mi amado hermano, eso obviamente debe de ser para nosotros un motivo más de poner cada día de nuestras vidas primeramente en las manos de Dios. No podemos asegurar nada si a la verdad Dios no lo garantiza de antemano. Cuando el Señor en algún momento bregó con muchas personas de su entorno, sobre todo en la iglesia, ya que muchos que siendo algo pudientes, planificaban con antelación sus negocios, Dios por medio de la carta de Santiago les vino a la mano también. Por ejemplo, cuando uno va a la carta de Santiago en el capítulo número 1, veamos con detenimiento este pequeño ejemplo, ya que ellos pensaban que la vida las tenían comprada. Santiago, carta de Santiago, capítulo número 1. Mira lo que nos dice el Señor. Carta de Santiago, capítulo número 1, versículo número 11. Dice el Señor, porque cuando sale el sol con calor abrasador, ¿qué pasa con la hierba? La hierba se seca, su flor se cae. ¿Y qué pasa con su belleza? Y perece, o lo que es igual, muere su hermosa apariencia. Así también se marchitará. ¿Qué cosa, mi amado hermano? Ajá. Así también dice ahí, se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Quién podría decir este negocio que tengo va a durar años y va a traer estabilidad? Mi amado, se muere el gestor del negocio y automáticamente todo se detiene. Hay algo especial también que nuestro Salvador Jesucristo nos hizo saber en los evangelios. Venga conmigo, por favor, y veamos también otra referencia. Lucas capítulo número 12. Nuevamente, el Señor realzando la fragilidad de la vida del hombre. Lucas capítulo número 12. ¿Lo tiene? Versículo 16 en adelante. Al verso 20 leo. Lucas 12, verso 16 al verso número 20. También les refirió una parábola, es decir, una ilustración, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Verso 17, léalo por favor. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, es decir, más grandes, y allí guardaré todos mis frutos,
y mis bienes. Versículo 19, léalo. Y Dios, mi amado hermano, frente a esta pretensión, le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, a aquella que tú mismo le has dicho: tranquilo, confórtate, duerme en paz, el futuro está asegurado. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Mi amado hermano, terminando pues con ese pasaje bíblico, avanzo en la enseñanza que estamos recibiendo en este libro de Job, capítulo número 7. Habíamos mencionado que en los primeros 10 versículos se hablaría de la fragilidad del hombre en la tierra. Pero en el versículo 11 al 21, Job, sí, de alguna forma protestará, sí, en contra de Dios, porque su condición, obviamente, sí, que era deplorable, parecía hacia él como un castigo innecesario de parte de Dios. Es decir, como que si él hubiese actuado de manera injusta. Versículo número 11 se nos dice: por tanto, dice ahora Job, no refrenaré mi boca, es decir, no me voy a callar. Recuerde que Job tiene, sí, a 4 personajes como auditorio. ¿Quiénes son? Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. Amén. Ellos 4 están escuchando cada uno de los argumentos que Job está hablando. Verso número 11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Verso número 12. ¿Qué le dice Job al Señor en reclamación? ¿Soy yo el mar o un monstruo marino? ¿Qué intenta decir Job? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Qué intenta? ¿Que es un animal acaso? ¿O que él es parecido al mar? ¿Qué intenta decir Job? Pregunto, ¿cuántos han ido a la playa? Ir a la playa no es pecado, no se preocupe. ¿Cuántos han ido y se han parado a la orilla del mar? ¿Cómo se ve usted frente al océano? ¿Cómo se ve? Diría cualquiera, me veo como una arena, un grano de arena, frente a tanta inmensidad. Así de semejante se veía ¿quién? Job, frente a esta prueba. ¿Soy yo acaso tan grande como para soportar, o tan fuerte como, y cuando habla de un monstruo, habla de los monstruos marinos, que más adelante lo estaremos meditando, sí, en el estudio del mismo libro de Job. Job le dice, ¿acaso yo soy tan fuerte o tan grande como para poder soportar tanto peso de calamidad? La Biblia nos enseña que Dios no nos da pruebas o no nos da un peso de lucha por el cual no podamos resistir. Todo lo que Dios permite que pase en nosotros es porque usted sí puede asumir esa responsabilidad. Y digo responsabilidad porque Dios, hasta en medio de las enfermedades más grotescas, Dios sigue glorificando su nombre en medio de su pueblo. Amados hermanos, Job obviamente se desafía y dice al Señor, yo no soy el mar y no soy uno de esos grandes animales que tú has creado que son resistentes. Verso número 12 sigue diciendo, para que me pongas guarda. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi carne atenuará mis quejas. Prácticamente Job está deseando morir. Versículo número 14. Léelo, por favor. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte
más que mis huesos. Verso número 16. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. Es decir, ya no tienen valor alguno. Amado hermano, pregunto antes de seguir en esta lectura. Cuando llega la prueba, el turbión, el baldón, podríamos decir, de calamidades, esa es la salida que Dios anhela para nosotros. Esa debería de ser la forma en tratar de asimilar todas las adversidades que tú puedas estar viviendo. La Escritura, mi amado hermano, por su parte, tiene otra cosa que decirnos. Acompáñeme de primera mano, a ver qué nos dice el Señor allá en el libro de los Salmos, ya que también David fue un hombre muy sufrido, sobre todo cuando vivió por muchos años escondiéndose, huyendo en el desierto, ya que buscaban para matarlo. Acompáñeme al libro de los Salmos, allá en el capítulo número 119. Libro de los Salmos. Capítulo número 119. ¿Lo tiene? Veamos qué nos dice el Señor en el versículo número 25. Salmo 119, versículo número 25. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Primeramente, reconozcamos la condición del salmista. ¿Qué dice el salmista acerca de sí mismo? ¿Qué dice? Verso 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. En buena ley, ¿qué significa? Abatida, ¿qué dice? Hasta el polvo está mi alma. ¿Qué dice? ¿Qué trata de decir David? Él se siente por la angustia que vive como que si estuviera prácticamente declarado ¿qué? Polvo, muerte. Recuerda, mi amado hermano, que ya hemos visto de qué manera se ha establecido, para todo hombre. Mas, sin embargo, en esa condición, de sentirse prácticamente nada, dice la Biblia, vivifícame, es decir, vuélveme a dar vida. ¿Por medio de qué? ¿O usando qué para lograr este precioso, diríamos, fin? Vivifícame según tu palabra. Amados hermanos, no importa la gravedad o la debida, diríamos, calamidad en intensidad que puedas estar viviendo o pasando, la palabra de Dios puede volverte a dar la fe que está de hecho para muchos perdida. Su palabra puede volverte a dar vida. ¿Con qué, mi amado hermano, Lázaro volvió a la vida? ¿Qué pasó? ¿Hubo acaso un terremoto para que pueda liberarse de la prisión de la muerte? ¿Cómo sale Lázaro del sepulcro? ¿Acaso no fue con el poder de qué? De la palabra. En ese caso en particular, Jesús tuvo que nombrar, podríamos decir, al muerto. ¿Por qué, mi amado hermano? Si Jesús decía, sal fuera, muchos muertos hubieran salido. Fue de manera directa, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, de entre muchos, solo él pudo ser vuelto a la vida por el poder de la palabra de nuestro Redentor. Aleluya. Yo creo que él merece una fuerte, muy fuerte ofrenda de aplauso. La palabra tiene poder para volvernos a dar vida. Por eso decimos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Adicionalmente, en el libro del Salmo capítulo 113, Salmo número 113. En el versículo
número 5 hasta el versículo, ¿sí?, número 8. Mira lo que nos dice el Señor. Hasta el 9 podríamos leer sin ningún problema. ¿Lo tiene? Dice el Señor en su palabra: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla al mirar, sí, en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo, ¿a quién? Al pobre. Y cuando habla de pobre, no habla al que no tiene dinero, sino al que está en necesidad. Porque debemos de entender, mi amado hermano, que tanta necesidad puede tener una persona con dinero como una persona que no tiene dinero en el bolsillo. Por eso es que el Señor allá en las bienaventuranzas dirá: bienaventurados los pobres de espíritu, no del bolsillo. ¿Sí me entiende? Ahora, dice pues el texto que se humilla a mirar, verso 6, ¿sí?, en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza. ¿De dónde lo alza? Del muladar, mi amado hermano, diría cualquiera, de en medio de la basura, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amado hermano, no importa lo tan bajo que hayas caído. Si pones tu confianza en Dios, Él puede volverte a levantar. Amén. Cuando retomamos pues, mi amado hermano, reconociendo que, si bien es cierto, en medio de esta aflicción, Job dice lo que dice, entendemos por la palabra que Dios, sin importar nuestra condición, nos puede tender la mano aún de la misma muerte. Avanzando pues, mi amado hermano, en el capítulo 7 de Job, versículo número 16, aún sigue en queja Job con Dios diciendo: abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Versículo 17, léalo por favor. Y los vistes todas las mañanas, y todos los momentos los pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Hablando, sí, de esa mirada, sí, de castigo. Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Si he pecado, le dice ahora Job, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Este alegato de Job, mi amado hermano, obviamente despertará en sus amigos la reacción que obviamente ellos estaban buscando. Porque recuerde que, si bien es cierto, estos 4 fueron a consolarse y a condolerse de él, también en ellos había la curiosidad de saber el porqué de tanta calamidad. Y claro, al escuchar a Job quebrantado en espíritu y alegando contra Dios de que él sufría de manera innecesaria, ellos tomarán esa base para arremeter con todo en la vida del pobre y angustiado Job. Pero eso lo sabremos no esta noche, sino el próximo día domingo, con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Espero que Dios en esta noche haya podido hablar por medio de este pasaje a la necesidad de tu vida. Y recuerda, tú no estás solo en medio de las pruebas. Hay alguien que ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Amén. Él es fiel aun cuando todos
te abandonen. ¿Cuántos lo tienen a Él? Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, para gloria de nuestro Dios. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora tu palabra nuevamente ha sido manifestada y en ella hemos podido encontrar verdades espirituales, las cuales de seguro deben de ser contempladas